Hoy en el recuento, Huawei presenta finalmente el Nova 5, 5 Pro, 5i y te cuento todos los detalles del Kirin 810, además de otra tablet que presentaron. También hablaremos de Apple, que le ha pedido a Donald Trump detener la guerra contra China y fallos en su MacBook Pro. Además, Google se retira del mercado de las tablets. También te contaré sobre más noticias de Huawei y la fecha de llegada del Mate X y otros detalles más. Y para terminar, Vivo muestra su carga ultra rápida que veremos próximamente en un dispositivo. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te has suscrito, anímate a hacerlo en este momento para formar parte de esta gran comunidad tecnológica. Comentamos mucho de estas noticias. Vamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si te gustaría probar la moneda Libra, moneda de una asociación de la que Facebook forma parte, y la mayoría dice que no, pero hay un buen porcentaje todavía que sí se animaría a probar esta moneda en el mundo digital, a ver si se expande de forma internacional o no. Vámonos directo a la primera noticia. Huawei presentó el viernes 3 nuevos dispositivos, ya me estaba emocionando, que pertenecen a la familia Nova 5, y lo interesante es que uno de ellos estrena procesador. Déjame contarte para empezar del modelo más básico, que es el Huawei Nova 5i. Tiene una pantalla de 6.4 pulgadas con tecnología LCD, resolución Full HD y tiene una perforación para tener ahí la cámara frontal, que es de 24 megapíxeles, mientras que en el apartado de cámara principal tiene 3 lentes, el primero con sensor de 24 megapíxeles, después 8 megapíxeles con gran angular, 2 megapíxeles de profundidad, y se me está olvidando la cuarta cámara, que es 2 megapíxeles para tomas macro. Esto incorporando una batería de 4000 mAh, lector de huellas en la parte de atrás. Además viene con el Kirin, no puede ser, Kirin 710, además 6 y 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Así que este parece ser uno de los más conservadores, digo, se parece mucho a los que ya existen. Así que comencemos a hablar del Nova 5, el intermedio de todos estos y probablemente el más interesante. Viene con una pantalla de 6.39 pulgadas, esta es con tecnología OLED, Full HD Plus y un recorte en forma de gota. En este caso también trae 4 cámaras, pero la principal es con un sensor de 48 megapíxeles, el gran angular es de 16 megapíxeles, tenemos 2 megapíxeles para profundidad y 2 megapíxeles para macro, así que aquí vemos un incremento en la resolución de las cámaras. La cámara frontal, por cierto, también es más grande, de 32 megapíxeles, batería sorprendentemente más pequeña, 3500 mAh, pero con carga rápida de 40 watts, así que eso como que lo suple un poquito. Además tiene un lector de huellas debajo de la pantalla, y en cuanto a procesador, viene con el Kirin 810, en un momento te doy más detalles de ese procesador. Viene con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, pero vamos a hablar del modelo Pro, el más completo de todos, que de hecho se parece muchísimo al P30, incluso P30 Pro quiero decir. Viene con pantalla igual de 6.39 pulgadas, Full HD Plus, OLED, además 48, 16, 2 y 2 megapíxeles, exactamente lo mismo. Viene con 32 megapíxeles también, la misma batería, lector de huellas bajo la pantalla. Aquí la única diferencia será que viene con el Kirin 980, el gama más alta de Huawei hasta el momento, y además hay otra variante de 256 GB. Así que repetimos, el Nova 5 parece ser el más interesante, aunque el 5 Pro también viene con todo perfeccionado, pero déjame contarte por qué el Nova 5 se posiciona como uno de los más interesantes, porque está estrenando el procesador Kirin 810, que va destinado a una gama media premium de Huawei que había olvidado, digamos, no había un procesador específico para este segmento, y es que esta es la evolución al Kirin 710 que vemos en millones de dispositivos de Huawei, y la evolución ha sido altísima porque en este caso está fabricado en 7 nanómetros, lo cual quiere decir que ahora será más rápido, más eficiente energéticamente, y además trae todavía un procesador de inteligencia artificial mejorado. Y para que más o menos lo ubiques en el contexto Snapdragon, viene a competirle al Snapdragon 730
730 y según unas pruebas lo supera. Este procesador de Huawei tiene 8 núcleos, tiene un grupo de 2 núcleos a 2.27 GHz y otro grupo de 6 núcleos a 1.88 GHz. Vienen con la GPU Mali G52MP6, que como te digo al parecer supera en un 15% al Snapdragon 730. Así que no hay duda que estamos delante de un procesador demasiado interesante, sobre todo para la gama en la cual lo quiere colocar Huawei, la gama media. Podría tener uno de los mejores procesadores de todo el mercado en ese segmento. Pero no solamente eso presentó Huawei, también presentó una tablet. Déjame contarte los detalles de la MediaPad M6, que viene por supuesto a sustituir a la M5. Huawei no es tan conocido en tablets, pero hace un buen trabajo y en este caso incorpora almacenamiento de 64 o 128 GB. Le puedes poner tarjetas de memoria. Viene por supuesto con la tecnología GPU Turbo 3.0 porque integra el procesador Kirin 980, que por supuesto tiene la mayor potencia gráfica de Huawei. Además viene con 4 GB de RAM, puerto USB tipo C, además Bluetooth 5.0, también tiene jack para audífonos y su cámara es de 13 megapíxeles y en la parte frontal tiene 8 megapíxeles para videollamadas. Otra cosa a destacar de esta tablet es que viene con 4 bocinas prácticamente en cada esquina y la firma que ha fabricado estas bocinas es Harman Kardon, así que por supuesto asegura una calidad demasiado buena. Es compatible con stylus, aunque seguramente se venderá por separado. Viene en dos tamaños, uno de 8.4 pulgadas y el otro de 10.8 pulgadas y los precios varían dependiendo de configuraciones, de tamaños y más. El básico es de 258 euros y el más caro 452 euros, es decir, más o menos de 5,600 pesos a 9,900 pesos aproximadamente. En fin, vámonos a la siguiente noticia porque esta novela no se termina. Huawei, China, Estados Unidos y ahora Apple también está como que empezando a proponer algunas cosas porque Donald Trump ahora está amenazando a China con imponer más aranceles y obviamente China no se quedaría con los brazos cruzados, así que ahora Apple envió una carta a Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, y al parecer está diciendo más o menos como que evalúen este tipo de acciones, ya que se tendrían que enfrentar a una reducción de la aportación económica que hace Apple a los Estados Unidos porque tendría que mover varias cosas y obviamente además de poner en riesgo miles y millones de empleos, también podrían elevar los precios de sus mismos dispositivos y esto le afectaría por completo. Y Apple también ha expresado que muchas empresas chinas no tienen participación en los Estados Unidos, así que no sería tanta la afectación como si lo sería para las empresas estadounidenses que ocupan demasiadas cosas de China. Pero ya que estamos hablando de Apple, hablemos ahora del problema que tiene con sus MacBook Pro, específicamente los que fueron vendidos entre el 2015 y 2017, de septiembre a febrero de estos años respectivamente, y el riesgo es que la batería se sobrecaliente y de repente pueda poner en peligro la seguridad de las personas, no sé si al grado de una explosión o de que empiece a arder. Por supuesto, Apple está llamando a que les regresen estas computadoras para que las compongan, pero para saber si tu MacBook Pro es afectada o no, simplemente tienes que ir a la opción acerca de este Mac en el menú de la izquierda superior de Apple y si te aparece MacBook Pro Retina 15 pulgadas mediados de 2015, puede ser que tu computadora tenga esta afectación, así que ten mucho cuidado, mándala a reparar, reclama la garantía con Apple porque definitivamente te puede estar poniendo en peligro. Vamos a la siguiente noticia, comenzamos con noticias breves específicamente de Google, que ha anunciado que se retira del mercado de las tablets luego de que la Pixel Slate no haya tenido nada de éxito. De hecho, a pesar de tener un hardware muy atractivo, incluso con accesorios como stylus, teclados y más, simple y sencillamente el software nunca será suficiente para poder competir de tú a tú con el iPad o incluso con algunas otras tablets que tal vez tienen un poquito de softwares añadidos a Android puro, pero en este caso la Pixel Slate, al contar con Android puro y duro, no tenía demasiadas funciones adicionales que permitieran aprovechar una pantalla tan grande, además de que las aplicaciones no están todavía para nada optimizadas para este tipo de pantallas, ni se encuentra algún contenido o aplicaciones que sean un poquito más profesionales como si lo encontramos en el iPad. Sin embargo, los que ya compraron la Pixel Slate no es que de plano se queden desahuciados. Google seguirá ofreciendo actualizaciones
versiones hasta junio del 2024. Pasemos a la siguiente noticia, porque si sigues esperando el primer plegable exitoso, que siempre se queda en esta historia continuará, pues Huawei ya ha puesto una fecha límite para que diga a más tardar en esa fecha estará, y el mes específico que han puesto es septiembre. Esta declaración la ha dado el presidente de Huawei de la región de Europa Occidental, Vincent Pan, quien ha dicho que el Huawei Mate X se lanzará en cualquier país que tenga 5G, o sea, en 1 o 2 países. Así que de todos modos podríamos estar perdiendo esperanzas de ver realmente este dispositivo plegable en nuestras regiones, a menos que Huawei misma invierta con algunos gobiernos y algunos países para implementar las redes 5G, ya que Estados Unidos no los quiere. Además, hizo la aclaración de que el Huawei Mate X llegará con Android porque ya fue anunciado, así que suponemos que ya está hecho el acuerdo, ya está certificado el dispositivo y no hay nada más que pueda perder. Y en cuanto a por qué se está retrasando, solamente dijeron es básicamente el mismo hardware que mostramos en el Mobile World Congress, pero que están dedicando tiempo a ajustar el software para que las aplicaciones se adapten bien al modo de pantalla completa y más. De hecho, alguien de ustedes me envió por Twitter un video donde están jugando PUBG en este dispositivo y se adapta perfectamente cuando doblas y desdoblas la pantalla, así que parece que Huawei está un poquito más cerca del plegable exitoso, pero esta historia continuará, así como continúa la novela donde ahora FedEx también se está involucrando. FedEx es la compañía que reparte algunos paquetes y resulta que alguien de los Estados Unidos había comprado un Huawei P30 Pro en alguna tienda online, venía desde Reino Unido y como toda paquetería de repente puede pasar a revisión y resulta que FedEx lo devolvió y el único aviso que puso es paquete devuelto por FedEx debido al asunto entre el gobierno de Estados Unidos con Huawei y el gobierno de China. Por supuesto que esto es totalmente injusto. De hecho, también la cuenta de Huawei Facts en Twitter está alzando la voz con respecto a este caso impresionante por parte de FedEx. Pero hay más noticias por parte de Huawei que todos los días da de qué hablar. Ha lanzado una lista de dispositivos que podrían recibir Android Q. Pon mucha atención porque podría ser la última actualización que reciban estos dispositivos de Huawei, pero que afortunadamente los pondría como que frescos o al menos les daría mucho más tiempo de vida en cuanto a utilidad de software. La lista de smartphones contiene a la familia P30, incluyendo al modelo Pro y al Lite, de igual forma a la familia Mate 20, incluyendo al Pro y al Lite, también al Mate 20 RS, y mucha atención porque está el P Smart 2019, P Smart Plus 2019, P Smart Z, también el Mate 20X, también está el P20 Pro y P20, aunque no está el P20 Lite, pero sí está el Mate 10 Pro, Mate 10 y Mate 10 Porsche Design, pero tampoco está el modelo Lite. Así que estos podrían ser los dispositivos que reciban Android Q, aunque la interrogante que nos queda es si solamente recibirán la primera actualización a Android Q, que normalmente al evolucionar de un sistema operativo a otro pueden surgir algunos errores, entonces eso no nos tendría con tanta confianza, o recibirán después de la actualización grande de Android Q alguna otra que pueda corregir algún error que se haya escapado por ahí. Eso nos pone un poquito en incertidumbre. Pero bueno, estamos llegando a la última noticia de este video y ahora hablamos de Vivo, una marca china que si no la conoces, pues está presentando constantemente cosas nuevas, sin embargo todavía no tiene presencia internacional, pero ahora está mostrando la carga rápida de 120 watts, una carga demasiado poderosa, capaz de cargar un teléfono con batería de 4000 mAh en solamente 13 minutos. Lo leíste bien. Es 3 veces más rápida que la carga Supercharge de Huawei, que de por sí ya es bastante buena, así que definitivamente es una carga para volverse loco, pero todavía está, digamos, en prototipo, no está en un dispositivo final. En cuanto presenten algún celular con esta tecnología de carga rápida, por supuesto que yo te lo estaré contando, así que asegúrate de suscribirte para mantenerte al tanto todos los días de las noticias de tecnología y platicar entre esta gran comunidad tecnológica que hemos formado. Espero que te haya gustado el video y nos vemos la próxima.